¿Quiénes son los que vienen por primera vez nuevamente? Bueno, los de al lado le dan la mano, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos al club. No, de corazón, sean bienvenidos. Esa es una delicadeza que siempre tiene que haber entre nosotros, poder darnos la bienvenida porque vienen a la casa del Padre, a la casa de Dios. Hoy celebramos el Día del Niño, celebramos el Día del Catequista. Por eso también es una linda oportunidad hoy para pedirle al Señor, no solo por los niños del mundo, sino para pedirle al Señor que sane nuestra niñez, que sane esa etapa de nuestra vida, la niñez. Algunos guardamos grandes nostalgias de la niñez, cuando éramos chicos, y cuando éramos chicos, ¿qué queríamos ser? Grandes. Como decía mi mamá, cuando discutíamos, ya vas a ver cuando seas grande. Ahora soy grande y cada vez veo menos, tengo que usar anteojos. No todas las profecías son ciertas. Pero bueno, queremos pedirle a la Virgen que desata los nudos, que desate nuestra infancia, porque llevamos muchas cosas de nuestra infancia. A eso hacía referencia la carta a los Hebreos. Aceptar las correcciones de Dios como un padre corrige a sus hijos. Tal vez nos fuimos al extremo, ¿no? Cuando éramos chicos, nuestra terapeuta, ¿cuál era? La hojota. ¿Y el terapeuta cuál era? El cinturón. Y así superamos grandes traumas. Hoy es el otro extremo. Los chicos que no experimentan las correcciones. Nosotros con esas actitudes, lógicamente, era más barato que la factura del terapeuta, la verdad. Fuimos aprendiendo a los golpes algunas cosas. Y hoy los chicos, en esta realidad de hoy, tienen que aprender a través de la indiferencia. Porque un padre, como dice la palabra, que no corrige, está expresando desinterés. Y es a veces lo que experimentan los chicos hoy. Al otro extremo nos hemos ido. Pero pensemos en lo nuestro también, en nuestra infancia, que de eso nos podemos hacer cargo. Porque hemos dejado en el relegado y olvidado muchas cosas. Y esas cosas interfieren en nuestra fe, porque de alguna manera nosotros a Dios, ¿cómo lo llamamos? Padre. Y utilizamos nuestra experiencia de la paternidad para poder imaginar a Dios como Padre. Y a veces hemos sido corregidos en la infancia por ahí el exceso. Muchas veces en la infancia que nos decían cuando nos portábamos mal, a dormir sin comer. Y Dios no es así. Por ejemplo, el Padre Nuestro, no sé si prestaron atención, el pan de cada día está antes que el perdón. Dios no nos dice eso, andar a dormir sin comer. Comé y luego hablamos. Por eso queremos entregarle a la Virgen que desata los nudos, queremos entregarle a San José nuestra infancia, para que sane ese niño que tal vez experimentó el abuso de autoridad, porque la casa era reflejo, la escuela era reflejo de la casa. Y muchos, por ahí mayores, experimentaron en vida de pupilos, tal vez, también
rigidez. Y eso reflejaba una imagen de un Dios, donde había que esforzarse, sacrificarse, hacer méritos para poder acceder a ciertas cosas. Y eso nos cuesta en nuestra relación con Dios, porque tenemos que hacer méritos para que Dios nos quiera, para que Dios nos escuche. Y eso es todo lo contrario de lo que enseña Jesús en el Evangelio. Por eso parece tan duro el Evangelio de hoy, pero es real, porque nosotros por ahí ponemos nuestra salvación en el cumplimiento de las leyes de Dios, de las normas de Dios. Y Jesús dice en el Evangelio que a muchos de esos que ponen su esfuerzo en normas, en cumplir, en la Eucaristía, inclusive la misa, comulgar, creemos que por hacer esas cosas 1 o 2 veces por semana ya tenemos garantizada nuestra salvación, cuando en realidad, primero y principal, no hay que pensar en cuántos se van a salvar. Era la pregunta de este hombre. Sino que, porque eso es pensar en cuando nos toque morirnos. Y a mí me gusta, ustedes saben que yo trabajo en el cementerio de la Chacarita. Tranquilos que no es contagioso, porque yo... Nadie se muere en la víspera, tranquilos. Y yo le digo a la gente que, y en esto me darán la razón, en el imaginario nuestro es morimos y vamos a un tribunal donde hay un juez y tenemos que rendir cuentas ante él. Y no es así. Yo le digo simplemente que Jesús nos hace llamar a Dios Padre, no nos hace llamarlo juez o todopoderoso, no, Padre. Y Dios es Padre por excelencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que somos papás tenemos que reflejar esa paternidad y nos quedamos cortos, para que cuando nuestros chicos piensen en un padre no tengan que imaginarse a mi papá. Eso lo traslado a mi niñez. Por ejemplo, mi papá, ustedes saben que soy hijo de una familia numerosa, somos 13 hermanos. Yo soy el Maradona, el 10, el Messi, quiero. Y mi papá, para poder sostenernos, tenía que trabajar afuera. Venía una vez por mes, venía a tener un hijo y se iba. Y bueno, de alguna manera en mi imaginario, cuando yo le rezo a Dios, rezo a un Dios que está, si no me daba cuenta, digamos, si no asimilaba esta experiencia de la paternidad, era un Dios providente. No nos faltó la comida, pero era un Dios que no estaba cerca. ¿Me siguen? Como para que vos vayas pensando en tus propias experiencias y descubrir que Dios está siempre presente, no es solo providente. Por ejemplo, para buscar sanidad o liberación tenemos que venir a una misa carismática. Y no debería ser así. En nuestra experiencia de fe, Dios no es que es solo sanador acá y en las otras misas o en mis rezos Dios no es sanador. Y entonces cada uno de nosotros tiene que pensar en su propia experiencia y acercar esa imagen del Padre, porque la tenemos muy distante. Para mí era más cercana a mi mamá, porque era la que preparaba la mesa, la que hacía los milagros, porque mi papá traía la plata y la que multiplicaba los panes y los peces era mi mamá. Eso me ayudó a mí mucho en mi relación con la Virgen, porque es más cercana. Si yo tenía un problemita, tenía que contar con mi mamá, no con mi papá.
Y con mis hermanos ni que hablar, porque como la jerarquía se respetaba y ciertamente los mayores nos cuidaban como si fueran nuestros padres, porque mi hermana mayor me cuidaba y faltaba poquito para que me diera el pecho, porque ella ya tenía un hijo. Mis hermanos menores son más chicos que mis sobrinos. Entonces, ¿eso es qué favorecía? Que cuando yo lo veía a Jesús como mi hermano, era mucho más cercano. Era un Jesús casi como un padre. No quiero hacer psicología barata, psicologismo. Estoy hablando de lo que es la humanidad. Hay que sanar la humanidad porque si no, nos es más difícil. Por eso Jesús en el Evangelio de hoy habla de la universalidad de la fe. El hombre que le pregunta si son muchos los que se van a salvar es un judío. Y los judíos tenían la convicción, porque así se lo había enseñado también el Antiguo Testamento, que solo los judíos se salvaban. Y en cambio Jesús, el gran conflicto de Jesús, era que se relacionaba con todo tipo de personas, con lo que se llamaban los paganos, y a ellos le anunciaba el reino de Dios. Por eso Jesús en el Evangelio dirá que del norte, del sur, del este y del oeste vendrán, y muchos de los últimos serán los primeros, y los primeros serán los últimos. ¿A qué se refiere? Que el que se cree seguro de su salvación. ¿Cuál es el problema cuando nos sentimos seguros de nuestra salvación? Que está bien sentirse seguro de la salvación. Es que muchas veces definimos nuestra salvación por exclusión de otros. Yo me voy a salvar porque no soy como tal o cual. Y entonces el gran problema nuestro es que definimos nuestras virtudes comparándonos con el pecador y el defectuoso, y sin querer o queriendo, peor aún, los excluimos y nos excluimos. Nosotros, por estar en esta misa de sanidad, por esta misa católica, creemos que vamos a ser salvados porque otros no vienen a misa. Eso es lo que quiere decirnos Jesús. Porque en esa parábola que Jesús pone, dice, hemos comido y bebido contigo, has predicado en nuestras plazas. Por eso que lo importante para sentirnos salvados es que nuestra vida sea una imagen de esa salvación. No queremos sentirnos salvados para que después de la muerte vayamos al cielo. Me voy a medir en lo que voy a decir. ¿Qué me importa el cielo si mi vida es un infierno? ¿Qué me importa la vida eterna si yo no puedo encontrar a Jesús en esta vida? ¿Qué me importa las promesas de un más allá si el más acá es más que un purgatorio? A eso se refiere Jesús. Por eso lo importante de que entendamos que nuestra salvación tiene que ser vivida aquí y ahora. Una salvación en la que no puedo sentirme bien porque yo me siento bien. No puedo sentirme bien cuando el que está a mi lado se siente mal. Tiene que ser una salvación donde yo me comprometa con los demás. Y en eso son un ejemplo en la sociedad, que sin confesar a Jesús como su Señor, son solidarios, pasan noches en vela acompañando a un enfermo, a un familiar. Pelean porque su hijo, a pesar de que le roba todas las cosas de la casa para comprarse una dosis de droga, quieren hablarle de la droga.
madres que sufren porque no pueden darle a los hijos más de lo que ellos recibieron cuando eran chicos. Yo mismo, que quiero que mis hijos reciban más de lo que yo recibí, aún sabiendo de que nunca va a ser suficiente para nuestros hijos, porque siempre faltan 5 para el peso. Entonces la salvación tiene que ser para vivir una vida en la que yo me siento amado, perdonado por Dios. Porque si no, voy a utilizar la salvación para excluirme y para excluir. ¿Me explico? ¿Soy muy duro? Ahora van a ver. Lo único que le pido, sí, como le dice la catequista hablando del Día del Niño, le pregunta a los chicos de la catequesis: a ver, niños, ¿por qué en la iglesia no hay que hacer ruido? Y uno de los chicos levanta la mano: sí, ¿por qué? Porque la gente está durmiendo. Por eso, si alguno se me duerme, trate de no hacer ruido para no despertarme el resto. Bueno, podríamos seguir, pero eso es lo que Jesús quiere enseñar en el Evangelio de hoy. Y como dice San Pablo en la lectura a la carta a los Hebreos, dice que tenemos que amar la corrección del Padre. Porque a diferencia de nosotros, que tal vez hemos sido corregidos con dureza, con severidad, hemos sido castigados por cosas que no hemos hecho, o que simplemente las hicimos porque éramos niños, porque éramos niñas, y hemos sido corregidos con severidad. Dios no es así. Dios nos corrige porque nos ama. Y si no nos corrigiera, sería porque no nos ama. Por eso es importante entender las correcciones de Dios. Porque a veces, seamos francos, nosotros tampoco tenemos la capacidad de cambiar o de tomar decisiones muchas veces. Y esperamos que las circunstancias decidan por nosotros. Por eso hoy vos venís a pedir por sanidad, por un trabajo, por liberación. No busques méritos para que Dios te mire o para que Dios te escuche. No te mires a vos mismo, a vos misma. Míralo a Dios, que es Padre, pero es un Padre bueno, que sabe anticipadamente lo que vos necesitas y con ternura te lo quiere dar. Porque cuando Dios te mira a vos, ve a Jesús. Porque Jesús hizo lo que vos deberías haber hecho, lo que yo debería haber hecho para agradar a Dios. Y Dios pintó su rostro, Jesús pintó su rostro y te bañó con sus méritos, tu sufrimiento y su cruz. Que tu propia cruz, tu propio sufrimiento es una partecita del de Él. Y si Dios supo obrar en Jesús a pesar de su muerte, de su crucifixión y muerte, porque dice el Evangelio que Jesús iba caminando ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y en Jerusalén era donde lo iban a matar. Y Jesús no le esquivó el bulto, fue hacia Jerusalén. Por eso digo, a veces nosotros tenemos que enfrentar nuestras cosas. Tenemos que decidir qué vamos a hacer y no esperar que las circunstancias decidan por nosotros. Por eso la vida del cristiano, la verdadera vida de un hijo de Dios, es decidir cada día. Decidir qué hacer cada día. Seguir caminando cada día, aunque te acerques a una dificultad. Seguir caminando, decidir cada día hacer el bien. Decidir cada día hablar con Dios. Decidir cada día ayudar a alguien. Decidilo cuando se presentan las circunstancias. No le escapes, porque
porque ahí está la providencia de Dios. Y si te sentís corregido, peor aún. Seamos francos. ¿Cuántas veces hemos dicho, qué hice yo para que Dios me castigue? Eso no viene de Dios, no viene de Jesús. Eso viene de nuestra educación. Y fíjense cómo tan simple le aplicamos a Dios eso. Entonces nuestra humanidad herida es el primer obstáculo para poder experimentar el amor de Dios. Por eso, tal vez tu enfermedad de hoy, tu angustia, tu depresión, tu tristeza, vengan de heridas de tu propia historia, de tu propia infancia. Por eso le vamos a pedir a la Virgencita que nos está haciendo oír a un niño. Nos molesta porque es nuestra niñez la que llora. Y esa es una alabanza para Dios. Como cuando éramos padres o madres, ¿cuándo nos asustábamos? Cuando el niño no hacía ruido. Ese niño está vivo. Y el niño que llora en tu interior también está vivo. Y es a ese niño, a esa niña, a quien Jesús quiere curar. Porque tal vez tu enfermedad sea el reclamo de ese niño y de esa niña herida que quiere ser sanada. Amén. Amén. Con el corazón de niño, de niña,